organizada y su quehacer en la salvaguardia del PCI. Nos acompañan en esta mesa dos portadores de cultura, dos creadores, el maestro Benigno Robles Reyes, fundador del Centro Ceremonial de Tamaletón y guía espiritual de los voladores de este centro desde hace más de 19 años. Toda su vida ha trabajado como promotor cultural, interesado especialmente en el rescate y el fortalecimiento de la lengua Tenec. También nos acompaña el portador textil Ignacio Nezahualcóyotl, originario de la comunidad Nahuacontla de Juan Cuamatzi, en el estado de Tlaxcala. Él es artista y artesano. En sus obras busca plasmar un mensaje reflexivo en torno a la integración del ser humano con el espacio. Sus obras están llenas de simbolismos e iconografías regionales que refuerzan las técnicas originarias que se han transmitido de generación en generación en su comunidad, que son realizadas con materiales orgánicos libres de contaminantes. Dentro de los procesos que ha realizado se encuentra la recuperación y difusión en torno a la técnica de teñidos prehispánicos, lo cual se ve reflejado en sus piezas textiles como zarapes de iconografía y diseños antiguos, entre otros. La elaboración de pigmentos naturales la aplica en las artes visuales y da no solo originalidad a sus procesos, sino también aportan un carácter reflexivo para el espectador. También nos acompaña la doctora Sol Rubín de la Borbolla Arguedas. Ella es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de México y cursó las maestrías de investigación en salud pública en la UAM y la de antropología en la UNAM. Cuenta con diplomados relacionados con la dirección de museos, procuración de fondos e historia de Occidente. Fue directora de este Museo Nacional de Culturas Populares y también directora de Patrimonio Cultural en el entonces CONACULTA, hoy Secretaría de Cultura. Participó en los grupos de investigación y trabajo que llevaron a las cocinas tradicionales de México y en la fiesta grande de Chiapa de Corzo a recibir los reconocimientos de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Actualmente se desempeña como maestra de Historia y Geografía del Patrimonio Cultural en México en la UNAM. Además es directora del Centro de Documentación e Investigación Daniel Rubín de la Borbolla, una asociación civil reconocida por la UNESCO, y es consultora de la UNESCO también para temas de patrimonio cultural inmaterial y vicepresidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. Cuenta con diversas publicaciones en el campo del arte popular, la gastronomía y el patrimonio cultural. Esta mesa será moderada por la maestra Lucía García Noriega y Nieto. Ella es originaria de la Ciudad de México y se ha destacado en los ámbitos culturales y diplomáticos de nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Cuenta con casi 6 décadas de trayectoria profesional. Entre esas actividades se encuentran 10 años en la Embajada de México en París, Francia. De 2001 a 2004 fue consejera cultural, educativa y científico-técnica del Servicio Exterior Mexicano, con la adscripción en la representación diplomática de México en España. Ha sido gestora y ha llevado a cabo para la presentación de diversas exposiciones como 5 soles en el emblemático Petit Palais en los Campos Elíseos y la exitosa semana dedicada a México en el barrio de Marais en París, Francia, por lo que fue condecorada por el alcalde. En Madrid también tuvieron éxito sus acciones para obtener la candidatura de México como primer país latinoamericano invitado a la Feria de Arte Contemporáneo Arco. Cuenta con un largo historial profesional, por lo cual agradecemos muchísimo su participación en esta mesa y pediría un fuerte aplauso para nuestros ponentes. Y le damos la palabra a la maestra Lucía García Noriega. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a los asistentes, que ignoro realmente cómo se convoca, porque es diverso el público. No fui enterada y no acabé de enterarme por la presentación de la mesa qué pasó con Silvia
Herminia Olvera, pero en todo caso lo que me interesa saber es cómo presento a mi derecha o cómo se presenta él solo, porque no nos han presentado. Entonces no puedo presentar a quien no conozco ni sé su papel, su función, es portador, de quién, en nombre de quién, cómo. Le paso el micrófono al maestro y que nos diga. Muchas gracias, mucho gusto. Estoy así. Yanikul Betalap, Tutzapresanchik Tayanel, Epchanchik, Aniatatanchik, Teheti Alabichon Tilaptom. Muchas gracias, estimados amigos y compañeros, ponentes y invitados que están aquí. Gracias a la invitación y más que nada una disculpa por llegar tarde. Ayer yo salí a las 9 de la noche, pero pues pasó algo en el camino, fue retardado por bloqueos y accidentes, entre otras. Llegué tarde, entonces estoy ya para platicar con ustedes. Mi nombre es Benigno Robles, vengo de la Huasteca, de la cultura Tenec, y vengo a platicar mi experiencia sobre patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Me quedé igual. De todas maneras ya lo escucharemos, porque lo que nos dice su origen, lo cual me congratula porque casi soy de allí. Casualmente nací en el DF, pero mi familia viene de la Huasteca. Y la parte que me parece muy interesante es que usted nos vaya a hablar de patrimonio cultural de la UNESCO. Yo quisiera que hablara de patrimonio cultural de México, porque pues, el de la UNESCO es un calificativo, pero al final de cuentas estamos todos aquí por el patrimonio cultural de México. Que si nos reconocen o no reconocen, eso es otra historia. Y es otra historia que además, como la doctora Rubí, a quien no admiro, nada más por ser hija de Daniel, ya valdría. Porque si algo he podido hacer en 60 años de representaciones por aquí y por allá, por el arte popular, es gracias a tu papá, que me llevaba verdaderamente adolescente por todos los caminos. Y créeme que debe de ser muy difícil ser su hija, muy difícil llevar ese archivo, muy difícil llevar la fundación del hombre del que más he aprendido. Entre otras cosas, cuando se pega uno al patrimonio cultural inmaterial o colecciones y demás, él me dijo una de las frases que más me ha ayudado: si no fuera por el coleccionismo privado, no podríamos contar nuestro pasado. O sea que ya las colecciones públicas son como más para acá. Desde los museos, ¿no?, que son siglo XIX, son las colecciones privadas. Es el amor a lo que uno ve, a lo que uno admira, a lo que uno va guardando, juntando, amando, como esta gran exposición del maestro Toledo, que se llama Lo que ve, nada más ni nada menos, es lo que el ojo ve, esa maravilla de cultura popular, que si la vemos, la apreciamos. A partir de allí viene todo un comentario de cómo podemos ahora sí hacer expedientes técnicos para un registro, para un reconocimiento y todo esto que va a hablarse durante años. No voy a tocar para nada el tema desde el punto de vista personal, me dejo mis preguntas y le doy la palabra, que no sé en el orden que ustedes quieran escuchar, porque yo no sabré quién le dé el orden. Yo le daría el orden a la doctora, pues simplemente por la trayectoria y porque tiene tanto que decir. Conozco a la doctora y su trayectoria y el trabajo de laboratorio y de tantas otras cosas, sobre todo por sus logros exitosísimos. Y eso sí es extraño, porque normalmente no acabamos de ver cómo cuaja. Sí vemos las luchas, las dificultades, pero es difícil encontrar en una trayectoria como la de ustedes
del grupo tuyo y no en lo individual, lo exitosísimo que ha sido. Eso sí creo que es muy importante que lo escuchemos, porque eso habla de lo que todos podemos hacer y esperar a partir justamente del ejemplo de ustedes. De verdad, un placer estar aquí contigo, un abrazo afectuosísimo, y te doy la palabra que creo que es en el otro micrófono, no sé por qué. Bueno, ¿sí? Pues muchísimas gracias, Lucía. En realidad es un honor estar aquí en el Museo de Culturas Populares, que es tan simbólico, tanto para mí personalmente como para pues el tema de las culturas populares y el tema del patrimonio cultural. Y gracias a la invitación a Culturas Populares, yo creo que pues ha sido una buena propuesta el celebrar el Día de los Pueblos Indígenas con una serie de mesas en donde se ponga a discusión o a plática, ¿no? O temas que son tan sensibles. Yo quisiera tomarles 5 minutos o unos minutitos antes de platicar lo que yo les traía, porque después de escuchar la mesa anterior y pues de muchos años de estar en eventos o con portadores o en encuentros de portadores, yo creo que siempre es importante como aclarar algunas cosas que tienen que ver con mitos que hay alrededor de la UNESCO y del patrimonio cultural. Y hay muchos mitos que luego se convierten se van repitiendo y uno dice, pues no, como que por ahí no van las cosas. Como todos ustedes saben, bueno, la UNESCO es una institución que nace después de la Segunda Guerra Mundial como una idea de poder reconstruir sobre todo una Europa que estaba devastada por la guerra. Por supuesto que a lo largo de los años, pues esa propuesta de conservar, de recuperar un patrimonio ha ido evolucionando. México desde un inicio jugó un papel fundamental desde la creación de la UNESCO. Imagínense que aquí, a finales de los años 40, se llevó a cabo la segunda Asamblea General de la UNESCO. Esto nos da la idea de las aportaciones que México hizo, porque nosotros teníamos una larga trayectoria histórica con respecto a la protección del patrimonio cultural, ¿no? En esta aportación que México ha hecho, no solo lo hizo desde sus inicios, sino ha participado en todos estos grupos de trabajo y de desarrollo de las convenciones. La UNESCO, a lo largo del tiempo, que tiene que ver, la UNESCO como institución tiene que ver, como ustedes saben, con la cultura, con la ciencia, con la educación. En el campo de la cultura tiene dos grandes, digamos, instrumentos que le permiten generar toda una serie de proyectos. Esos dos instrumentos, por supuesto que tiene muchísimos otros, tiene acuerdos, tiene normas, ¿no?, que se han ido estableciendo a lo largo de los años. Pero estos dos grandes instrumentos, porque además esto tiene que ver un poco con la mesa que estamos tratando ahora. Estos dos grandes instrumentos fueron, en primer lugar, la Convención de 1972, que es la Convención del Patrimonio Mundial, que estuvo siempre muy enfocada a la conservación y a la restauración de los bienes inmuebles con un valor histórico o artístico o arqueológico, ¿no?, en el mundo entero. Dentro de esa convención, donde México ha sido muy activa, en donde el Instituto de Antropología, por ejemplo, ha tenido un papel verdaderamente relevante. Y cuando digo el instituto, no estoy hablando solo de las autoridades, estoy hablando de los investigadores, de los trabajadores, de los funcionarios, de todos aquellos que han trabajado precisamente en la institución.
Bueno, ahí México tiene un número importante de reconocimientos. El otro grande, como el Centro Histórico de la Ciudad de México, como Teotihuacán, el Camino Real de Tierra Adentro, el paisaje agavero, o sea, hay una serie de reconocimientos en diferentes campos del patrimonio que nos están hablando de esa diversidad que México tiene. Sin embargo, desde un inicio, en el seno de la UNESCO, siempre había la preocupación de ¿y qué pasa con las culturas vivas? ¿Qué pasa con ese otro patrimonio que está ahí, que acompaña muchas veces a este patrimonio mundial y del cual estamos viendo que por razones de la globalización, por razones económicas y políticas, está teniendo verdaderamente amenazas? Así fue como nació la Convención del año de 2003, que es la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Ahí México también jugó un papel muy relevante, y a partir del año 2005, cuando México lo firma, pues aún más, tanto hacia la UNESCO como hacia nosotros mismos, dado que en aquel momento pensemos que existía todo un cuerpo jurídico en México, todo un cuerpo de instituciones que aseguraban que hubiera acciones específicas para la conservación y la protección del patrimonio inmueble, pero no lo teníamos para el campo del patrimonio vivo. Había algunas instituciones que tenían algunas funciones específicas, pero ni siquiera teníamos una legislación clara. Y a partir del año 2005, cuando México firma esa convención, y eso es algo que yo creo que también debemos de tener como claro, cuando México como país firma una convención, esa convención se convierte en un cuerpo jurídico para el propio país, no solo a nivel internacional, sino también para nuestro propio país, y más en aquel momento cuando no existía una legislación propia donde hablara de este patrimonio vivo. No fue sino hasta muchos años después, en el año de 2015 y después en el 17, cuando se crea la Secretaría de Cultura y las leyes de cultura, en donde se habla y se menciona este patrimonio. Pero pensemos que esta convención del año de 2003, firmada por México en el 2005, se convirtió en un instrumento que a México le ayudó a poder desarrollar una serie de políticas públicas en este campo. ¿Por qué le doy también esta importancia a esta asamblea, a esta convención? Porque a diferencia de la convención de 1972, así como lo dije, es un proceso que va en evolución. La misma UNESCO va transformándose de acuerdo a los requerimientos y a las necesidades que se van dando en el mundo. En el momento en que se firma esta convención, uno de los elementos fundamentales que la hace diferente de la Convención de 1972 del Patrimonio Mundial es la participación de la comunidad. Y ahí es donde tiene que ver lo que estamos hoy planteando aquí en este conversatorio, y es cómo hacer que la comunidad, aquellos que son los portadores, los que son los usuarios, los que son los defensores de ese patrimonio, cómo participan precisamente en acciones concretas que lleven a la conservación, a la salvaguardia y a la promoción de ese patrimonio. De mujeres tiene muy claro cuál es su patrimonio, y ellas tienen muy claro también qué hacer con ese patrimonio, porque este patrimonio no está solo en el tema de las comunidades como un elemento de su vida cotidiana, ritual o simbólica, sino también llega a ser un elemento para el desarrollo de los miembros de esa comunidad.
Entonces fue como muy interesante escuchar, a mí me pareció muy interesante escuchar a estas mujeres que saben del valor de sus saberes y además saben para qué lo quieren, ¿no? Y saben qué es lo que necesitan y qué es lo que están pidiendo concretamente como de apoyo. Bueno, el otro mito que también tiene que ver con este patrimonio es que estos reconocimientos son premios. Pues en realidad no es ningún premio, en realidad es un compromiso que el país está haciendo para mantener las condiciones para que este patrimonio pueda seguir desarrollándose. Ese compromiso, en el caso, y lo vuelvo a insistir, en el caso de la Convención del 2003, requiere del compromiso de la comunidad, porque ¿cómo podemos hablar de un patrimonio vivo que pueda preservarse si no está participando la comunidad? Si no, sería algo absolutamente artificial, ¿no? Y lo que se está buscando aquí precisamente es esa participación de la comunidad desde, en el caso de la Convención del 2003 y de los reconocimientos, desde la elaboración del expediente, en donde es el gobierno mexicano a través, es la comunidad a través del gobierno mexicano que le pide a la UNESCO que le haga este reconocimiento. No viene de allá para acá, es más bien un pedido que hace el gobierno mexicano atendiendo una solicitud de miembros de una comunidad. En el caso de la cocina tradicional, que voy a poner el ejemplo, que es el de la asociación civil a la que estoy representando aquí, que es el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. Ese grupo, este grupo de la comunidad está conformado por académicos, por investigadores, por restauranteros, por chefs, por pequeños productores, por cocineras tradicionales. Y eso es fundamental. Todos ellos somos de alguna manera, estamos dentro del ámbito de esa comunidad que estamos interesados en que este patrimonio, el patrimonio gastronómico, pueda conservarse, salvaguardarse y pueda promoverse y pueda pasarse de una generación a la otra, ¿no? En este conversatorio nos pedían que habláramos un poco como de la participación de la sociedad en estas acciones, ¿no? Yo diría que en nuestro país, pues no formales, existen innumerables maneras de asociaciones de todo tipo, religiosas, culturales, sociales, que aseguran que muchas de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial puedan seguirse reproduciendo y puedan seguirse desarrollando en él. Pero también existen asociaciones civiles con un cuerpo jurídico más formal, como es el caso del Conservatorio de la Cultura Gastronómica, y como es el caso de muchas asociaciones que se han convertido en mediadores, no solo pensando en estos reconocimientos que tienen que ver con la UNESCO, sino pensando en el universo que es el patrimonio cultural inmaterial de nuestro país. Porque las instituciones son un apoyo, son facilitadoras, pero en el caso de este patrimonio vivo son las propias comunidades, estos grupos organizados jurídicamente o informalmente, pero que tienen una larga trayectoria, quienes realmente aseguran esta preservación del patrimonio. Bueno, haciendo como un rápido recuento histórico, México, en esta colaboración con la UNESCO en el año de 2005, presentó el gobierno mexicano
junto con un grupo, como ya lo dije, de investigadores, promotores, cocineras tradicionales, presentaron ante la UNESCO una solicitud para que las cocinas de México tradicionales fueran reconocidas. En aquel momento fueron rechazadas y el argumento fue que el tema de la cocina tradicional no estaba dentro de los ámbitos que eran reconocidas como patrimonio cultural inmaterial. Así fue que en el año de 2006 se creó formalmente esta asociación. En el año de 2008 se organizó una reunión internacional en Campeche, de la que salió una declaratoria que se llama la Declaratoria de Campeche. En esa declaratoria lo que se buscó era construir todo el campo conceptual, metodológico e inclusive elementos de qué hacer para salvaguardar este patrimonio. Se construyó este documento y se envió a la UNESCO para buscar que fuera reconocida en el ámbito internacional a las cocinas como parte de ese patrimonio cultural, en términos generales. Se logró, y así fue que en el año de 2010 se presentó un nuevo expediente elaborado por este grupo que ya mencioné, pero tenemos que reconocer que el apoyo tanto del gobierno federal como de gobiernos estatales fue fundamental. Son los facilitadores indudablemente para que esta decisión de una comunidad y de un grupo puedan llevar a cabo un proyecto a su buen fin. Fue que en el año de 2010 se presentó ante la UNESCO y fue reconocida. A partir de ese momento que México adquiere este compromiso a través del plan de salvaguardia, se han hecho una serie de acciones que han permitido algunos elementos que ya para concluir, porque sí creo que espero haber dejado en la mente de ustedes la posición de cómo la sociedad civil organizada o informal sí juega un papel fundamental en el tema del patrimonio cultural. Para terminar, si yo quisiera como hacer una reflexión en torno a qué le ha dejado a los portadores de la tradición en el campo de la cocina tradicional, qué les ha dejado el ser reconocidos. Yo se les podría decir, conozco un número muy grande de mujeres tradicionales, de mujeres cocineras tradicionales que hoy tienen un empoderamiento que no lo tenían hace muchos años. Estas mujeres hoy, como hoy lo vimos, estaban sentadas aquí hablando y cogiendo el micrófono con una gran seguridad de saber, de valorarse a sí misma, valorar sus saberes y saber qué es lo que quieren con ello. Yo creo que todo el esfuerzo valió la pena simplemente por más muchos otros logros que se han logrado, pero el empoderamiento de los portadores, creo que en el caso, por lo menos en el caso de las cocinas tradicionales, ha sido realmente muy importante. El otro, que también me parece que juega un papel fundamental, es la visibilidad. A lo mejor el tema de la música, de la pirecua, es una expresión del pueblo purépecha, y que no necesita estar en la radio y en los, no sé, ¿cómo se llaman? Los premios que se les dan a los que a los que venden 1 millón de discos y todo eso. Eso no lo necesita la pirecua. La pirecua tiene un valor, porque tiene un valor intrínseco en la comunidad. Pero el que tenga una visibilidad le permite a otros miembros que no son de esa comunidad a darle valor, a valorar. ¿Por qué?
a fuerza de que muchas de las expresiones de la cultura viva están en la cotidianidad de todos nosotros, no le damos ese valor, no estamos reconociendo muchos de los elementos que están atrás de toda una serie de expresiones culturales con las que vivimos todos los días. Y estas acciones que les dan visibilidad permiten precisamente que otros las conozcan y que sean valoradas. Entonces, yo sí les diría que estos dos elementos que tienen que ver mucho con la acción de reconocer el patrimonio cultural inmaterial y que está mucho de ello en las manos de las asociaciones, de las comunidades formales o informales, estos dos elementos son fundamentales para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Yo lo dejaría ahí para ver qué piensan nuestros compañeros, ¿no? Y bueno, obviamente el público, porque yo creo que esto es como un conversatorio, ¿no? Un poco como de platicar y ver qué estamos. Aquí nos cierran las puertas y ni modo, 7, 8 horas en la puerta de carretera. Bienvenido, maestro, lo escuchamos. Muchas gracias. Pues un saludo para todos ustedes. Gracias por darme la oportunidad de participar y de esperar, porque pues a lo mejor me tocaba en la mañana, pero ya estoy aquí para platicar. Pues mi plática y mi experiencia es bastante sencilla, al decir nada más que cómo hemos caminado para lograr alcanzar el reconocimiento. Como ya lo decía la doctora, todo es un proceso grande, es un proceso desde que empieza desde abajo para continuar. El tiempo lo dicta, el tiempo lo va consiguiendo, y también el esfuerzo de mucha gente. Es lo que yo respeto, porque yo solamente soy un representante, únicamente. Todo el mundo atrás de mí, toda una comunidad ha estado trabajando para hacer este logro, alcanzar este logro de reconocimiento de la cultura del pueblo. Mi trabajo que he hecho yo más que nada es de encaminar al pueblo, encaminar en cuanto a las distintas manifestaciones culturales que se ha requerido durante mucho tiempo. Este que estoy platicando relata, o lo quiero empatar, desde a partir de 1935, que los abuelos lo vivieron, lo practicaron, y de ahí yo lo retomo, gracias también al apoyo de los investigadores, que ellos hacen como que se detenga el tiempo, o hacen que se detenga y se pueda ver más atrás. Entonces, hablo de un investigador francés que pasó a la Huasteca, gracias por la misión francesa que se dio aquellos años, que enviaron muchos investigadores en toda la República Mexicana. Dice que este investigador, que estaba en Francia, y le dijeron: si vas a México, no te falte ir a la Huasteca. Y ese investigador se vino con esa idea de, si tiene que andar en México por todos lados, que no falte de ir a la Huasteca. Y este investigador se llama el doctor, o el investigador arqueólogo Guyo Straserpian, que es muy conocido y famoso por todos lados. Él pasó a la Huasteca entre el 37, 38 hasta el 54, estuvo yendo a mi comunidad, y es el que trabajó. Y a partir de las grandes experiencias de los abuelos que lo vivieron y que lo vieron, y se reforzó la cultura en ese tiempo, se pudo conseguir y seguir practicando la danza del volador Bixomtiu, que es muy poca que se conoce en México,
la danza del gavilán o la danza del volador indígena Tenec, y entre otros tenemos a los de Papantla, pero a los totonacos. Yo recorrí, hice investigación lingüística y cultural en la región del Totonacapan y la parte de Puebla. Recorrí toda esta parte, pero no olvidando mi comunidad. Y entonces mi comunidad es practicante de la danza del Bishomtiu. Entonces de allí aprendí y comencé a investigar y a tratar de documentarme y documentar la misma danza. Entonces a partir de allí se pudo trabajar con los ya investigados, los documentos, y los ancianos, los abuelos, los conocimientos ancestrales que guardan, los relatos, las leyendas, varias prácticas culturales, rituales que se practican todavía. Se pudo restablecer varias cosas. Entre todo este trabajo que hemos hecho, gracias también a los encuentros y congresos nacionales que se ha hecho allá en la Cumbre Tajín, en Veracruz, con los hermanos totonacos, se ha llevado a cabo desde el 2003, 2004 hasta la fecha, encuentros de voladores, encuentros de danzas, encuentros de patrimonios, y juntamente en ese congreso llegamos a acordar de que sería muy importante hacer el registro ante la UNESCO para el reconocimiento del ritual de voladores. Entonces a partir de allí estuvimos trabajando. En 2008 se hizo el expediente y se pudo entregar en el 2009, a principio de mes. Entonces se dio el resultado, el dictamen, el 30 de septiembre del 2009, se dio el reconocimiento y la recepción de documentos. En ese tiempo, es 2009, se dio allá en Bélgica y se pudo declarar el 12 de octubre del 2009 mismo el reconocimiento patrimonio inmaterial del ritual de voladores. Entonces hicimos una lista general de todos los participantes y practicantes de esta danza. Entonces se pudo encontrar entonces voladores Tenec, voladores totonacos de Veracruz, voladores totonacos náhuatl y ñañús de Puebla, y los hermanos de Guatemala, de la región de Santa María Joyabá. Ellos están dentro de la lista de patrimonio cultural inmaterial reconocido por la UNESCO. Pero más tarde nosotros, en el 2010-2012, gracias a las autoridades culturales de San Luis, se pudo trabajar para el reconocimiento estatal, que no se había logrado tampoco. No se había logrado el reconocimiento municipal y el reconocimiento estatal de San Luis Potosí. Entonces ahí el Congreso del Estado nos recibió una propuesta de reconocimiento para que sea conocido patrimonio cultural de San Luis Potosí, que fue en marzo del 2016. Hasta ahí hemos trabajado, pero falta lo siguiente. Como lo han dicho ustedes, no es simplemente el reconocimiento y ya se da el aplauso, sino que es el trabajar para ver cómo es, también ya lo dijeron ustedes, el gran compromiso de salvaguardar, de cómo hacer que los jóvenes, los niños, los hombres, las mujeres lo revaloren, lo lleven a la práctica y lo hagan suyo. Y hasta ese tiempo hemos estado trabajando, impulsando a los jóvenes, a los niños, a las jovencitas, que también fue un logro, porque después del plan de salvaguarda se lograron la integración de 2 jovencitas voladoras que en muchos años no se aceptaba ni tampoco
se le obligaba a las mujeres que hagan, sino ellas, 2 mujeres llegaron solicitando a integrarse como voladoras de la Huasteca, Tenec, las muchachas Tenec. Y por eso ese es, como yo lo veo, así como un avance del plan de salvaguarda, y hemos estado integrando a varios jóvenes. Ahorita tenemos más o menos entre 25 y 30 jóvenes practicando, integrándose, alumnos integrándose a la práctica de esta danza. Pero también teníamos mesas de trabajo donde discutimos que no solamente se requiere el reconocimiento del ritual y la danza, sino la música, la gastronomía y la artesanía, como lo tengo aquí en la mano. Todo es un conjunto que pudimos registrarlo en el Estado, que está dentro de un documento, y que ahora los gobiernos nuevos que van entrando tenemos documento y material con que mostrar y cómo trabajar con nosotros. Entonces, de esa manera hemos logrado nosotros el reconocimiento y el caminar de la comunidad indígena. Y a partir de allí nosotros nos hemos servido como modelo de otras comunidades para que lo hagan. Entonces ahorita ya están integrando documentos para hacer patrimonio cultural la danza la música del huapango, del violín, y también la gastronomía del Estado, y entre otras prácticas culturales ya están animándose para hacer o solicitar el reconocimiento de las prácticas culturales de San Luis. Así de manera general, y voy a mostrarles aquí en la mesa, para posterior los que quieran ver el resumen de cómo hemos trabajado para lograr el reconocimiento, los documentos, que hasta que sale en el diario oficial, para que nosotros podamos creer que somos ya reconocidos, porque sí, las autoridades pues lo han gritado en los 4 rumbos, pero mientras que no hay documento no se puede creer. Entonces así está, así vamos caminando. Esa es de manera muy general mi plática. Muchas gracias. Tú hagan las preguntas, pero lo que aprovechamos inmediatamente para escuchar, pero en tu caso sí de entrada. ¿Por qué la diferencia que tú haces de ti mismo, artista artesano? No conozco ningún artesano que no sea artista. Lo que no sé es, en tu caso, por qué le das más valor a ser artista. Y te escuchamos con mucho interés. Bien, es una pregunta bastante interesante que, bueno, lo voy a contestar quizá al final, después de expresar mi punto de vista. Bueno, mi nombre es Ignacio Netzahualcoyotl. Estoy de verdad muy agradecido y contento de compartir la mesa con pues la doctora Sol Rubín, con el maestro y por supuesto con la doctora. Yo vengo de una comunidad nahua que produce textiles artesanales, el llamado zarape. Vengo de una familia que ha tejido durante generaciones, al igual que se ha hecho pues en mi municipio. Nosotros como tal hemos atravesado por diversas etapas, cambios industriales, por así llamarle, que pues han dejado a la artesanía textil de mi comunidad y de mi región pues al borde del colapso. Nosotros, por ejemplo, en la década de los 80s éramos una parte fundamental de la producción de zarapes, de gabanes, de cobijas, de tapetes para el resto del país, pero poco a poco se fue desplazando todo esto, se fue convirtiendo en una forma de recuerdo, en una forma de registro, porque aquellas industrias de las que menciono empezaron a crecer, empezaron a desplazar, y hubo una problemática muy grande, del cual pues retomo un poco de lo que comentaba el maestro, por supuesto.
aquella falta de reconocimiento desde el individuo, desde el artesano. ¿Por qué? Porque el artesano como tal desvió su mirada a las necesidades, por supuesto, y quiso de alguna manera contraponerse a ello, compitiendo con una producción más rápida en cuanto a procesos, y se olvidaron técnicas que se desarrollaban en la comunidad nahua, como el teñido de tintes naturales, las iconografías complejas de estilos mudéjar, barroco, y por supuesto reflejados en los zarapes, y por supuesto en el famoso zarape de Saltillo, que ya les contaré un poquito más acerca de él. Y bien, quiero entrar con toda esta parte porque se habló, después de toda esta pérdida de técnicas, de una especie de rescate cultural. ¿Y qué definimos como tal, como rescate cultural? Porque como tal, las familias que logramos sobrevivir a esta industrialización, nunca dejamos los procesos, ¿no? Nunca dejamos pues de amar y de contribuir a pues que esto pues realmente se continúe. Sin embargo, creo las instituciones gubernamentales, era una palabra que ciertamente vendía y resultaba conveniente. Es decir, que en los años 2000 a los 2010 se tenía un proceso de rescate cultural para pues mi zona, cuando en realidad pues los procesos seguían vigentes y poco a poco fueron ganando fuerza. Los artesanos que sobrevivieron, o más bien las familias que heredaron estos procesos sobrevivientes a la parte industrial, supimos de alguna manera dar el reconocimiento que se necesitaba al municipio a través de los procesos originales del zarape, y poco a poco se fue posesionando en cuanto a reconocimientos quizá individuales, pero sumamente importantes para el municipio. Es así el caso que se obtuvieron pues diversos premios a nivel nacional, a nivel estatal, regional, por estas familias que menciono, incluido la nuestra por supuesto. Y esa parte de rescate cultural se fue desviando de este interés institucional. Más bien se fue de alguna manera reconociendo el trabajo que estas partes individuales pues gestaban. Y bien, llegó hasta el punto de que el Estado el año pasado se vio la necesidad de llamar al zarape como parte de la cultura inmaterial del Estado, y hoy tenemos ese reconocimiento. Ha sido un proceso de una lucha pues tal cual incansable por no dejarnos desplazar. Y bien, hoy que tenemos esta parte de el zarape, ¿por qué no pensar en seguir contribuyendo y seguir de alguna manera resistiendo, gestionando, compartiendo, hasta llegar a un punto donde se reconozca el zarape de Saltillo, que hoy se le reconoce, bueno, al decir Saltillo se identifica con Coahuila, que se le reconozca al municipio, se le reconozca a la región central del país y Tlaxcala por supuesto como eje central del creador de esta icónica prenda. El zarape de Saltillo, que pues bien hoy es uno de los íconos, emblemas de mexicanidad, ha estado disperso en cuanto a sus orígenes, pero no olvidemos que la técnica del zarape, que es a lo que yo me dedico y se dedica a mi familia, surge con esta dualidad de dos culturas, de la cultura española, que pues ya traía influencia mudéjar y influencia barroca de Medio Oriente. Llegaron a Tlaxcala y se fueron adaptando estos procesos hasta convertirlo en una prenda pues original de esta región central, y a su vez en el telar de pedales, que es donde se produce el zarape, fue evolucionando su técnica hasta llevarlo a aquellas líneas horizontales que hoy definimos como Saltillo. Es un proceso que sigue en pie. Se han hecho pues rescates
en este caso del taller Netzahualcoyotl, de donde vengo, y pues se han hecho pues algunas exhibiciones en museos de Lina principalmente, pero creo que está todavía en una parte pues prematura de decir que se ha alcanzado el reconocimiento de esta prenda para pues la zona central del país. Me refiero así y no simplemente a mi municipio, porque pues sería pues demasiado vago pues echar en pie que pues Cuautla lo produjo, ¿no? Como tal, creo que es una región textil, es la región Náhuatl Tlaxcala quien ha producido esta prenda tan bella, ¿no? Y de aquí surge esta parte de el artista o no artista. Como tal, estoy completamente de acuerdo en que todos los creadores de arte popular, los creadores de artesanía, son artistas, porque vierten en él, vertimos en cada uno de nuestros procesos, en cada uno de nuestras elaboraciones, aquel sentir que se refleja totalmente en el arte. Sin embargo, creo que no se ha alcanzado el reconocimiento social como tal de arte-artesanía. Por ejemplo, en mi caso, como tal, me considero artista y también me considero artesano. Por una parte, yo crecí con esta concepción de querer ser artista, pero nací en un taller artesanal. ¿Qué ocurría? Que como tal, hasta hoy lo que me mueve son los colores expresados a través de los tintes naturales, de las formas tejidas en el telar de pedales, y como tal, esto me llevó a impulsar pues un cierto talento para las artes plásticas, el cual era completamente difícil de acuerdo a la zona geográfica en la que me tocó nacer. Sin embargo, estaba cada día más comprometido con los procesos naturales que se realizaban pues en la comunidad, y me di a la tarea de pues retomar pues lo que hacían mis abuelos, lo que hacían mis bisabuelos, y por supuesto de las familias contlenses que llevaban a cabo pues la gestión del color a través de la naturaleza. Como tal, hoy me considero un artesano al 100%. Sin embargo, me sigo reconociendo como tal artista, porque es la parte que yo reflejo a través de mis textiles, de mis teñidos, en toda esta parte cultural, digamos, de iconografía o de representaciones, de simbólica, que pues está inmersa en todas las artesanías del país. En el caso del zarape, pues son nuestras formas geométricas las que vienen a definir, y no me alejo para nada de la artesanía. Sigo siendo artesano totalmente purista en el sentido de la palabra, de que conservo la técnica al 100% como se heredó de generaciones anteriores. Sin embargo, lo concibo tal cual como un medio de expresión, lo concibo como una forma de llegar a las personas a través de un lenguaje, justo como lo hace el arte. Considero que cada una de las obras refleja tal cual el sentir, en este caso no solamente mío, sino el sentir colectivo de una comunidad, y como tal lo considero la máxima expresión de arte. Por ello es que pues me considero como tal también artista, un artesano y también artista, porque creo que estas dos palabras van completamente ligadas, y pues se debe de pues reconocer como tal una necesaria de la otra. Sin ellas pues creo que no se podría convivir en un ambiente cultural pues sano y pues como tal. Voy a tomar también unos minutos en torno a lo que hemos nosotros gestionado como taller, pues ya que vengo pues representando al taller Netzahualcoyotl, y no sé si tal cual sea una gestión o una participación pues como taller, o más bien de este amor que tengo hacia mis raíces, hacia mis tradiciones, por lo cual se han hecho pues aquellos rescates que he mencionado. Por ejemplo, el teñido del añil con la técnica náhuatl, que es un derivado de las técnicas otomís que se tienen en la zona centro del país. Son técnicas que lamentablemente estaban al borde de la extinción,
ocurría que solamente una persona, la señora María de Jesús, una artesana bastante importante del municipio, que pues lamentablemente pues ya falleció, y con ella pues todos sus saberes. Digamos que esta parte de cariño que he tenido hacia las tradiciones permitió que la maestra me compartiera parte de sus saberes, y a través de diversos procesos se llegara a la recuperación de la técnica como tal. Es el caso también de la exploración con otros teñidos, y pues en diversos colores como cafés, beige, rojos. Nosotros no éramos como expertos en el color azul, sin embargo pues la gama era bastante interesante. Hoy pues mis compañeros artesanos pues prácticamente todos trabajan con tintes naturales, de lo cual pues me siento pues bastante contento, y pues poder haber contribuido con esta parte de la recuperación de técnicas creo que es parte de un orgullo regional, no sé en realidad cómo expresarlo, pero lejos de ser digamos un elogio a mi persona, más bien el contribuir directamente a que se sigan gestando estos bellos procesos en mi municipio, pues es mi razón de ser, y es la razón de ser que he contagiado para este caso, para el taller. Hoy pues como taller nosotros tratamos de constituirnos como una asociación civil, o quizá como una parte de instituto cultural, para poder tener otro alcance. Prácticamente nosotros desde nuestra posición, desde nuestras posibilidades, hemos gestionado y hemos logrado hacer diversas actividades, y que hoy el municipio pues reconoce como tal. Se han hecho exposiciones, y quizá el logro más grande que se ha tenido es que el año pasado se llevó a cabo un encuentro a nivel nacional donde se planteaban pues las problemáticas y posibles situaciones del patrimonio cultural inmaterial en el área textil. Entonces, especialistas de diversos campos, en educación, en cultura, en arte, pues en defensa del patrimonio, pues nos reunimos durante 3 días pues para conversar acerca de todo esto que les estoy platicando, y es algo completamente padre, completamente inmenso para pues todos nosotros, porque esto es algo que jamás había dado en el estado, y mucho menos en el municipio. Y desde el hecho de que estos esfuerzos acercaran a las autoridades, de que acercara al gobierno a colaborar, es una cosa de verdad inmensa. Prácticamente la parte cultural artesanal ha dependido sí de gestiones, de recursos, de apoyos del gobierno, pero nunca, al menos en la comunidad, nunca había habido un acercamiento de colaboración para lograr pues alcances mayores. Se tiene contemplado un segundo encuentro para el siguiente año con esta misma temática de salvaguardo y difusión de nuestra cultura, y por supuesto esta vez son cosas completamente distintas, porque todo este esfuerzo que se dio el año pasado, o desde hace casi 2 años, ahora se ve pues gratamente reflejado. Se hizo la presentación apenas hace algunos días, y tuvimos la fortuna de que pues todos los medios de Tlaxcala, pues toda la prensa total, radio, televisión, periódico, estuvieron presentes, y eso nos habla del tremendo apoyo que se viene para lograr este segundo encuentro. Por supuesto, no perdemos los pies del suelo, y mencionar que esto sigue siendo una iniciativa completamente sin fin alguno, sin interés más que el aportar pues a las posibilidades para la protección cultural. Como tal, hoy se han sumado unas 5 instituciones, desde el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura hasta la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que son pues las partes pues más importantes en cuestiones educativas culturales del estado, y tiene un no sé, un buen aire, una buena imagen,
tenemos todas las ganas puestas para que este sea pues el inicio de un reconocimiento totalmente para el artesano, y que desde nuestra persona como artesanos sepamos reconocernos, porque claro, doctora Sol Rubín, sabemos exactamente qué queremos y también sabemos exactamente cómo hacerlo. Sin embargo, creo que el problema radica en el reconocimiento, justamente. El reconocimiento ha estado ausente desde el artesano hasta las instituciones gubernamentales. Yo sí estoy muy contento de que pues hoy, por ejemplo, el FONAR pertenezca a la Secretaría de Cultura, porque pues como tal es el reconocimiento al peso histórico, pues sí, tal cual cultural que tiene la artesanía para el país. Pues un porcentaje de su cultura muy extenso pues corresponde como tal a los pueblos originarios pues que tienen artesanía. Y pues bien, pues invitarlos nuevamente a agradecer, pues para que estén pendientes del segundo encuentro, y pues cedo la palabra y pues con todo gusto pues por aquí estamos. Así, ¿no? Es un tema. En primer lugar, muchas gracias. Escucharte, joven, entusiasta, recuperando sobre todo los procesos, los colores. Toledo tendría que estar allá contigo y diciéndote enojado. Es que de veras no es tan común. Estamos hablando de la dificultad de enamorar a los niños y a los jóvenes, que es fundamental. Porque bueno, el verbo conservar, recuperar, proteger, restaurar, es el tema. Y sin embargo, sin el quehacer, sin el hacedor, sin el consumo, esto podemos colgarnos de la lámpara que quieras y no vamos a ningún lado. El tema que me queda escuchando antes, en otros días, en otros momentos, el estar constantemente. Tú eres muy joven, yo vine a hacer FONART, vi el entusiasmo de gentes maravillosas, tu papá inclusive, por supuesto Tonatiuh Gutiérrez, cómo creció. ¿Qué importaba si era Secretaría de Cultura? Ni había Secretaría de Cultura, ni había Conaculta, en ese momento era el Consejo. Es mucho más interesante que ahora, Pues fíjate que además dependía, era una iniciativa de ese hombre que va y viene por todos lados y que es medio hombre de Estado, diría yo, Porfirio Muñoz Ledo. Se organiza y crea el Consejo Nacional de Cultura y Recreación para los trabajadores, o sea, no estas instancias de funcionarios y hacedores, sino eran los trabajadores los que manejaban el tema. Y hay muchas formas de hacerlo. Lo que pasa es que son como olas, ¿no? Van y vienen y hay picos y altas y bajas. Y lo preocupante es que cuando tú encuentras el apoyo o el reconocimiento de un gobierno, pues ese dura, no sé, 4 o 6 años. Y luego viene otro y le vale. Y se le olvida que ya había llevado toda una idea de lo que le llaman expediente técnico y el reconocimiento de los voladores. Pero luego llega otro y le vale. Y otro viene y impulsa. Y así lo hemos ido viendo en San Luis Potosí, no es la excepción. Conocemos gobernadores pro y gobernadores contra, y autoridades pro, autoridades contra. Pero está vigente porque somos nosotros, los ciudadanos, los que lo hacemos valer, los que le damos el reconocimiento y los que hacemos que eso continúe. ¿Cómo? Siendo consumidores. De alguna manera, lo que tú dijiste de empoderar es otro tema fundamental, porque veo una dicotomía y se las dejo para la discusión a los tres. Esa dicotomía viene de algo muy importante. No sé por qué tenemos tal problema como mexicanos multiculturales, multilingües, el reconocer. No nos sentimos reconocidos en todo.
No hablo solamente como artista, como X, como Z. Es increíble como la gente, como investigadora, no es reconocida, entonces brinca, o como la gestor no es reconocido, brinca. Tú hablaste mediadores, promotores, asociaciones, fundaciones, y nuestro querido artista, artesano, habla de individual, taller, grupo, región, y nuestro querido maestro habla de escuela, de seguimiento, sobre todo de reconocimiento en términos de visibilidad, de valorar, como lo mencionas tú, hacia la otra parte. La otra parte, ¿quiénes son? Los explotadores, los gestores, la globalización, obviamente, los desplazados por A por B, producto chino, producto X, ¿no? Porque hay de todo. Y el reconocimiento social. Yo creo que allí es donde siento que nos equivocamos. No he visto en toda mi larga vida a alguien que reniegue de ser mexicano. Y todos son orgullosos de algo, sin temor a equivocarme, de lo que se produce en este país. Llámese nuestra grandiosa comida, llámese nuestra artesanía, nuestras fiestas. No hay nadie que reniegue. Y sin embargo dice que falta reconocimiento social. Yo más bien creo, de honor, y ahí se los dejo de tarea, porque ese es el tema. El que se mueve como tú, ¿es un explotador? ¿Es un gestor? ¿Es el problema o es la solución? Por el otro lado, es el grupo, es ese grupo regional que tiene que reconocer hasta Guatemala para no luchar con los vecinos. Porque esa es otra, hoy les ha dado por la región, ¿no? De que si el Tenango es A o B o C, si yo lo hago en una zona y cuando abarca otras nos reconocemos entre nosotros, o tú ya no eres. Hemos creado conflictos donde no debía haberlos, a partir justamente del reconocimiento. Si el compañero se mueve y se mueve su grupo y no tomó en cuenta al vecino, o no lo conocía o no sabía, malo, él no representa. Él no es volador porque no tomó en cuenta al otro, y el otro, y el otro. He oído esa discusión en todas partes. El textil, que para mí es una maravilla, manos tejedoras absolutas, extraordinarias, y te podría decir de artistas, para mí es la computadora, pero de siglo XV, XIV, ¿no? Porque aguas como lo hacen de memoria, eso es igual que tú en ese tema del pedal, o el que hace un rebozo. Por Dios, estamos hablando de gente excepcional, de verdaderos matemáticos, que eso sí somos, como raza y como todo. Pero les dejo el tema, tanto no en lo individual, porque soluciones se les ocurrirán a unos y a otros. Por supuesto, los media no nos han hecho caso, eso es obvio. No conozco una sola televisora que tenga un espacio realmente para estar cacareando nuestras 35 nominaciones patrimoniales, que la gente no las conoce, por acabar pronto. No saben evidentemente que el Valador va de la Huasteca hasta Guatemala, como tampoco saben que esa maravilla, porque es una maravilla, el que tú tengas todavía el reconocimiento del zarape, del saltillo, cuando realmente es una joya. Yo las he visto en los grandes museos del sur de Estados Unidos, y cómo, ellos sí se vanaglorian, y cómo los pagan, en miles de dólares, y tú lo sabes. Lo que importa es por qué nosotros no lo sabemos, por qué no hay una hechura de estupendos documentales sobre todos estos temas, de sus procesos, de sus procedimientos bien filmados por las maravillosas gentes, investigadores de los grandes institutos y centros mexicanos, que también tienen un conocimiento y algo que legar, y que no encuentran la manera de hacerlo, ni por el lado de la publicación, ni por el lado del radio, ni por el lado de la tele, ni por el radio del cine. El reconocimiento lo tenemos todos en el alma y en el corazón, pero no vemos claro.
a la hora de promocionar el país, es nuestro orgullo, ¿no? Y ahí sí sale turismo y quien sea. Pero internamente, nuestro consumo interno deja sin chamba al volador, deja sin chamba al artesano, que no haya cómo sacar el producto del taller, y que nuestra gente del norte esté vendiendo en Santa Fe, Estados Unidos, porque ellos no lo venden en su comunidad. Y yo he visto esas piezas y te juro que yo me la juego, Digo, de ver una maravilla de esa pieza en $1,000 o $2,000, uno a veces no los tiene, pero hay quien sí. Y en Estados Unidos los pagan y lo pagan al doble. Y lo he visto en todo el mundo. Ahí falta eso y hay que lograrlo y hay que luchar. Evidentemente es contagiar de por qué no hay esa difusión y por qué no hay ese espacio que tienen otras babosadas en esos medios que nos pertenecen. Pero reconoce a sus investigadores, no reconoce a sus gestores, es obvio que no reconoce a las fundaciones ni las asociaciones que están tratando de visibilizar, nada más, de poner así como en la palestra de aquí estamos, aquí seguimos, estamos defendiendo nuestros temas con alma, con todo. Imagínate perder un proceso, perder una técnica. Ahí se amoló. Dime el arte plumario, ¿en dónde lo hacen? ¿Dónde está el arte de aquellas maravillas que hacíamos en México de cera? Yo las he visto en los museos del sur de Francia y aquí no conozco ni un museo ni una pieza. Caray, ¿de qué depende? De ustedes, los jóvenes luchadores, que pueden seguir peleando porque se visibilice, no a partir del solo patrimonio que está cañón, sobre todo un país tan rico como el nuestro, que tenga que estar visibilizando vía de esa convención la maravilla que es este país a donde te muevas, por Dios. Y sin embargo se ha ayudado y se ha servido, y no quiero decir que lo otro no exista, pero no nos damos abasto, ni como voceros ni como intermediarios, y se los digo desde la Dirección de Patrimonio Mundial, no estoy en contra, simplemente ayúdenme, porque para llevar todo esto en serio al lugar que merece, por lo menos deberíamos de tener 1 hora diaria en un canal oficial mínimo, en donde todos ustedes estuvieran además en su comunidad, con sus comunidades, con las mayoras, con nuestra gente, haciendo una maravilla de protección documental para el registro y el inventario. Ya no digas de aquellos, de los nuestros a nivel municipal, estatal, federal. Les dejo el tema de lo otro, del encontronazo, que ese me preocupa más. Porque si nosotros vamos a hablar de la región de que los voladores no son de Papantla, claro que he trabajado muchísimo, y por eso casi todos son de Papantla, y es una gran mentira, pero es así. No, pues vete con el poblano y vete por acá con nuestros coterráneos de San Luis, o sea, somos algo serio. Y en realidad lo importante es que sí hay que estar, pero más que nunca unidos buscando esa posibilidad de juntos, a partir de este espacio extraordinario que nada más hay que ver pasar a la gente y cómo se viste para quedarse maravillado. Se los dejo a ustedes, me gustaría la opinión de cómo ven ese encontronazo en lo individual, entre lo que es, no las autoridades y los grupos, no, cómo ven el borrón y cuenta nueva de que a las asociaciones civiles cero apoyo porque son explotadores. Si hay realmente explotación de gestión, no dudo que haya abusadores, pero en todas las ramas. Quiero escuchar a cada uno de ustedes. Maestra, el suyo es el micrófono, o se lo pasa al jovenazo, como usted quiera. Muchas gracias. Pues yo solo quisiera responderte con algo. Nosotros, por ejemplo, en el tema de el trabajo que se ha hecho con la cocina tradicional mexicana, siempre hemos reconocido el antecedente que la Dirección de Culturas Populares hizo hace más de 30 años para reconocer a las cocineras tradicionales. Ellos iniciaron ese trabajo
y nosotros siempre lo hemos dicho, nos inspiramos en ellos. O sea, sí hay una continuidad del trabajo institucional y también de las organizaciones no formales de la comunidad que han trabajado en el tema. En el estado de Michoacán, las cocineras han tenido un trabajo de muchísimos años y ahí está ese reconocimiento que se le da a ellos. Yo te diría que esa sería mi respuesta, porque así como en el tema del papel de la UNESCO tiene muchos mitos, pues también tiene muchos mitos el papel de las asociaciones civiles. Creen que ganamos millones de pesos y que la UNESCO nos da millones de pesos. La UNESCO no nos da ni un papel, nada, ¿no? El trabajo lo hacemos por una convicción de lo que estamos haciendo con respecto al patrimonio cultural, ¿no? Sí, por supuesto. Pues sí, si no se incrementan, pero yo les diría, súmense. El campo es tan grande en este país, hay tanto que hacer en este país que francamente estar peleando pedacitos de territorio a mí me parece como absurdo, ¿no? Bien, bueno, quiero hacer dos comentarios. Primero en torno a la sociedad consumidor, es decir, la artesanía como patrimonio cultural de alguna zona, algún pueblo originario, creo que no debería ser catalogado desde el simple hecho de lo utilitario. Bueno, quiero expresarlo en el sentido de que el consumidor, digamos, mexicano deje de comprar pues X objeto por simplemente la función utilitaria, sino por el hecho de que provenga de alguna comunidad y con ese valor histórico que pues conlleva realizar una pieza, se le dé el reconocimiento a través del valor de una obra utilitaria o una obra cultural. Bueno, y bien, en sentido de qué podemos hacer como individuos, creo firmemente que estamos en un cambio generacional hacia lo positivo. Pues a mi edad, actualmente soy docente del Centro Morelense de las Artes, una universidad privada, el cual ha tomado esta iniciativa de vincular la educación con la artesanía, es decir, como tal se tiene la carrera pues que se está gestando para artesanos profesionales. ¿Por qué? Porque ha sido un problema que ha azotado en el caso de nosotros a la comunidad de Contla de manera muy significativa. Tlaxcala es un estado muy chiquito y por lo cual el nivel educativo pues está completamente alto, es decir, hay demasiados egresados cada año en distintas licenciaturas, pero no es así el caso con las artesanías. Las artesanías se mantienen en ese estatus de oficio, por lo cual pues se ha demeritado de manera muy notoria pues el trabajo que se lleva a cabo en la comunidad y por supuesto en las demás ramas artesanales. Me parece muy efectivo y acertada esta iniciativa de esta institución privada de de alguna manera formalizar el conocimiento que tienen pues los artesanos, puesto que yo sí creo firmemente que el conocimiento que se tiene en cada una de las disciplinas artesanales del país por lo menos equivaldría a una maestría, de ahí el rango de denominarles maestros. Sin embargo, sin este documento, sin ese papel que hace un rato lo mencionaba, pues prácticamente no te da de comer, ciertamente, pero sí te defiende, sí te protege de un tema social, cultural que se tiene como sociedad. Pues como tal creo que ese es el camino correcto, la educación. De esa manera creo que los niños, los jóvenes, verán en la artesanía una posibilidad real de superarse, de una forma de vida. En el taller, por ejemplo,
Actualmente tenemos a el artesano textil más joven de Contle, Juan Comatzi. Lamentablemente no es tan joven como se esperaría, tiene alrededor de 24 años. Y hay algunos otros chispazos. Yo tengo pues un hijo y un sobrino que pues les enseño pues todos los días a tejer, y creo firmemente que esta nueva forma de transmisión debe ser a través de lo educativo, por lo cual les enseño desde el valor histórico hasta la parte de técnica, y creo que de esta manera realmente se puede llegar a una mejoría en cuanto a la artesanía en México. A ver si adivino la pregunta. Bueno, lo que yo quiero comentar es que ustedes saben bien la historia de todo un proceso de organización. Si vienes sola, no te hago caso. Si vienes entre 5 y 10 y 20, sí te hago caso. Pero tú eres sola, pues no sé qué quieres. Entonces, así empezamos nosotros a trabajar en un pequeño grupo. Viajamos hasta San Luis de la Paz, o cuál es el otro pueblo cercano, Allende. Ahí estaba un señor promotor cultural que ayudaba a mucha gente, y nosotros viajamos. Nos pasó igual como ahora me pasó de pasar de otro autobús a otro autobús y viajar hasta Guanajuato, San Luis de la Paz, por ese rumbo, para visitar a un señor que apoya organizaciones. Pues sale y nos dice: ¿están organizados? ¿De qué grupo vienen? Pues ya le decimos: pues entonces esa organización no apoyamos. Y punto y vuelta, ya nos fuimos otra vez a San Luis. Entonces nos dimos la tarea de poder organizarnos, fundamos 2 organizaciones. La organización se llama Academia de la Cultura Indígena de la Huasteca Potosina, lo llamo ACIPAC. Entonces eso lo registramos ante Relaciones Exteriores como escuela de cultura indígena, pero tampoco eso nos toman en cuenta porque debemos sacar permiso ante la Secretaría de Educación Pública. Pues no somos de la educación, de la Secretaría de Educación Pública, somos culturales, somos grupos de música, de artesanía, de danzantes, y hasta ahí tampoco nos hacen caso. Fuimos a la CDI llevando con ese nombre de Academia de Cultura Indígena, pues tampoco nos hacen caso. Entonces ustedes organícense, ese que ustedes traen no sirve para ustedes. Hagan una sociedad cooperativa o hagan una sociedad cooperativa. Una es AC y otro es SC, y el otro que sigue, la cooperativa. Y otra es sociedad cooperativa y sociedad social. Bueno, esas. Entonces tuvimos que probar varias cosas, hasta dónde y quién nos apoya. Entonces cuando formamos la sociedad cooperativa del centro ceremonial, entonces nos hicieron caso, nos recibieron las solicitudes y fueron apoyados. Pero ahora entramos al nuevo sistema de gobierno. Si ustedes son organizaciones y son AC, 0, no hay nada. ¿Qué historia entonces? Entonces nos tenemos que disolver como grupo y ser comunidad natural. Entonces, ¿cuál es el camino a tomar? Pues seguir nuestra posición y nuestro trabajo comunitario. Lo que nos ha construido a ayudar es el trabajo de la mano de vuelta. Tú me ayudas, yo te ayudo. Ustedes ayúdenme, nosotros te ayudamos. Y eso ha trabajado y ha trabajado caminos, ha trabajado carreteras, ha trabajado casas colectivas, apoyándonos unos a otros. No hay dinero, pues cada quien trae su lonche, nadie se lo pagamos su día, se lo trae cada quien su lonche para trabajar y hacemos una obra. Entonces así hemos trabajado. Vamos al municipio, tampoco nos hace caso porque ustedes son de comunidad. El municipio no nos hace caso.
hasta hace poco que le hicimos la grilla, pues sí nos hizo caso allá. ¿Por qué? Porque nos viene y dice, pues cuando llega la autoridad del municipio, dice, quiero que ustedes firmen un convenio donde ustedes aprueban que van a estar bajo nuestros órdenes en 15 años. Pues le dijimos muchas gracias por su apoyo, pero nosotros somos autónomos y no estamos de acuerdo que ustedes gobiernen nuestra comunidad durante 15 años. Entonces, hemos probado muchos caminos y muchos proyectos, pero gracias a los apoyos de las instituciones como fue la CDI, como fue antes el INI y otras organizaciones, la Secretaría de Cultura, Gobierno del Estado, Congreso del Estado, nos han apoyado, nos han dado la mano. Y por eso, en eso hemos podido caminar. Ya no hay nada más que decir. No, dice que iba a ver si adivinaba la pregunta. No, qué bárbaro. No, es como aquel del racismo, ¿no? Le traen un huevo colorado, otro blanquillo muy bonito y otro pintito. Le dice, esto es una explicación del racismo para, sobre todo los difíciles, ¿no? Tipo los güerazos. Y dice, ahora abra los tres. ¿De qué color son las yemas? Todos somos iguales. Así saliste tú. Nos acabas de dar la lección y por eso ni una palabra más. Ahora la palabra la tienen ustedes. Aquí está el micrófono, ustedes traen otro. De acuerdo. Les toca a los asistentes. Buenas tardes a todos. Yo pensaría que lo que hemos escuchado son conceptos occidentales y que hay un esfuerzo. ¿Quién es usted, perdón? Yo soy Marco Buenrostro. Y que esta visión occidental que adquirimos a través de la educación nos lleva a destruir las culturas que pretendemos apoyar, y esto está claro y está documentado, y hay que ver nada más los resultados de cómo tratamos a los grupos culturales, los que hemos pasado por las universidades. Extraemos conocimientos que fluyen hacia los centros de poder casi irremediablemente y por muchos caminos. Entonces yo creo que ejercicios como este solo distraen a las comunidades de sus verdaderos objetivos. Muchas gracias. La comunidad contesta. A ver si es verdad lo que dice el señor, a lo mejor lo están distrayendo al traerlo aquí. Sí, porque el gobierno, la mayor parte llega con su propia estrategia de querer ordenar a la comunidad cuando ya está trabajando bien. Bien, la pregunta fue directa, o el mensaje directo, así que la respuesta va a ser igual directa. Como tal, nosotros no dependemos para nada de las instituciones educativas o de gobierno. Hacemos esto porque es una forma de vida que hemos adoptado por el cariño, por el amor, por supuesto por la protección a la cultura, y no creo que lejos de que nos distraiga, creo que esto es un aporte, como bien ya lo decía hace rato, estamos en esta etapa de transición. Esto que se está gestando aquí, sin duda es necesario para las comunidades. Muchas gracias. A ver si hay alguna otra persona. A ver, yo solo quisiera... Va a contestar también la maestra. Yo solo quisiera decirle a Marco que, pues, en realidad no podemos hablar de generalizaciones en este país y en este contexto, ¿no? Las situaciones cambian, no podemos decir que todo es así, que todo está mal, si no, no estaríamos donde estamos el día de hoy. Somos finalmente, además, un país que vivimos en el mundo occidental, en donde a partir del siglo XVI y mucho antes del siglo XVI recibimos muchísimas otras
aportaciones culturales de diferentes culturas y que el producto de esos es el país que tenemos hoy. Algo que no mencionamos aquí, que yo creo que es fundamental y que es importante decirlo en esta mesa redonda, es que el patrimonio cultural inmaterial, aunque no está exclusivamente en manos de los pueblos indígenas, el gran reservorio de ese patrimonio sí está en los pueblos indígenas, y que tan importante es el trabajo que hacen las instituciones como el que nace de las propias comunidades, y aquí lo vimos, y hay muchísimos ejemplos en este país que podemos decir que responden precisamente a los modelos de desarrollo de estas comunidades que tienen en su poder este gran reservorio de patrimonio cultural. Me parece, coincido completamente, mas no estoy para opinar. De alguna manera, el pensar que ha permeado toda la educación occidental hasta el fondo del fondo del fondo es negarle la identidad a ese fondo. Y como yo he tenido la oportunidad de palmarme el país a pie, le puedo decir que hay lugares que tienen su propia cultura. No es verdad que les llevamos cultura, ellos producen su propia cultura. De lo que usted teme, y ahí sí estoy de acuerdo, es que la globalización puede tender a la desaparición de estas expresiones, pero existen y no las podemos negar, y se comunican y se expresan. Las comunidades existen, se comunican, producen y se expresan, no a través de sus instituciones y no a través de un centralismo. Es cierto que hay cuestiones de ida y vuelta, y también entiendo su preocupación. Cuando estamos hablando de salvaguardia en tiempos globales, es verdaderamente todo un tema, que sería tema obviamente de una mesa más dentro de este foro. No sé si alguien más, que si hay alguna otra gente que desee expresar, preguntar, comentar, de una vez aprovechemos, el tiempo es de ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Marina Bañuelos. Bueno, hay una palabra que creo va a venir como que a contradecir un poquito el tema principal para este foro, que es la palabra innovación. En las dos mesas anteriores fue una palabra que mencionaron las artesanas, en el sentido de qué significaría la innovación, el cambio de lo que vienen realizando, trabajando, con lo que vienen soñando, pensando, reflexionando, pero a partir precisamente de lo que la doctora Lucía dice, en el caso de Ignacio, tan joven pero a la vez con una experiencia de artesano y de artista, me parece que él es una de las primeras generaciones que está en dos mundos, una parte profesional y una parte más tradicional. La innovación va a obligar de alguna forma a que todo lo tradicional, a lo que todo se quiere conservar de alguna manera, se cambie. ¿Por qué? Porque es así como el mercado lo está pidiendo. Entonces me parece que es un poco Ignacio, con su experiencia, que nos puede dar un poco un panorama de qué puede salvaguardarse, qué puede conservarse, porque es más fácil que se presente una prenda textil que puedo portar porque la puedo comprar en el mercado, a una participación de un danzante que tiene toda una estructura tradicional y ritual, que es una exhibición con respeto, con reconocimiento para quien tiene ese valor de tenerlo, o simplemente es una exhibición artística, turística, folclórica, ¿no? Entonces creo que ahí sería, te agradecería, Ignacio, una participación en función de tu experiencia. Bien, lo que comentas es bien cierto, cómo adaptar a esta época contemporánea la parte artesanal, porque lo hemos concebido ciertamente desde el sentido tradicional y no desde el sentido académico. Esa ha sido una problemática pues que de verdad creo que a los jóvenes les llega, ¿no? Y se tiene esa pregunta pues muy frecuente porque no se sabe qué hacer con tocar la artesanía. Creo que se está incurriendo en plagio, se está incurriendo en
lastimar como tal la cultura de cierta región o de un pueblo originario en específico. Siento que se puede lograr la evolución de las artesanías a una época contemporánea a través del respeto de los procesos, a través del conocimiento de la técnica, llevándolas a un campo del diseño, un campo de las artes, de lo contemporáneo, sin de alguna manera transgredir dichos procesos, dichos elementos. ¿Qué quiere decir? Que un ejemplo, el zarape se concibe como una pieza decorativa utilitaria, y en el momento que se hace una alteración directa a ello pierde ese valor pues como tal cultural. Pero ¿qué pasa si yo, diseñador, yo docente involucrado en la educación, conozco precisamente el valor adecuado cultural de aquella pieza y por supuesto de su proceso, y la transformo sin transgredir eso que lo hace ser zarape y lo llevo a algo utilitario en la época contemporánea? Creo que no deja de ser zarape. Creo que la forma, en este caso, en cómo se ocupe, no le va a quitar el mérito de ser zarape. Y es así como pienso que se pueden llegar a evolucionar las artesanías para esta época. Totalmente de acuerdo, felicidades a ambos. La doctora quiere también dar una opinión. Yo solo agregaría algo. Es que la innovación se ha dado en el tema de las manifestaciones culturales a lo largo del tiempo. La innovación no es una innovación de ahorita. Lo que comemos hoy no es lo que se comía en el siglo XVI, en el XVIII o en el siglo XX. La cocina tradicional ha cambiado y los zarapes han cambiado. El zarape fue una pieza utilitaria en su momento dado y hoy pues está modificándose mucho del uso y de la iconografía, pero precisamente estas manifestaciones de la cultura que adquieren un valor y que por ese valor se transmiten a otra generación y que en esa otra generación se adaptan para hacerlas vigentes, es lo que les da ese valor patrimonial. Cuando eso se pierde, pues seguramente esa manifestación cultural va a desaparecer, porque ya no tiene esa vigencia que han tenido muchas de las manifestaciones culturales que forman parte de este riquísimo mundo del patrimonio inmaterial que hay en nuestro país, ¿no? Entonces, hablar de innovación, estamos hablando de un fenómeno que se ha dado a lo largo del tiempo. Por supuesto. También quiere comentar el maestro. Bueno, únicamente para decir que es complicado pensar en dos cosas, porque uno es en que permanezca estático todo lo antiguo y que ahí se quede, y lo otro es que cómo se va a desarrollar dando uso a las mismas gráficas o las mismas como se hacía antes en la artesanía del quechquemec o del zarape o de X. Tiene que, sí, ahí se fue tomada la imagen, el dibujo, pero ya se pudo ahora en mi camisa, ya se pudo en la camisa de ella, y ahí se ve un símbolo y se ven otras nuevas. No sé si eso se llama innovación, ¿no? Entonces es darle uso, pero sin perder respeto, porque también yo le llamé la atención a alguien que lo hizo pintar su dibujo sagrado que está aquí, decorando el baño, o la taza del baño. Hasta ahí llegó. Le dije, esto no se hace, esto se hace y se pone en alto en el altar. Esto se hace para decorar donde se hace la misa, pero no en el baño. Dejen de hacer eso. Hasta ahí le llamé la atención. Y bueno, eso es nada más para redondear lo que es innovación, pero aprovechando la ocasión, tengo solamente tres libros que relatan el resumen del reconocimiento del patrimonio cultural, de cómo hemos caminado
para atrás y cómo hemos caminado para adelante. No sé si han visto el águila de 2 cabezas o la serpiente de 2 cabezas. Entonces de eso se trata este libro, que cómo mirar hacia atrás y cómo mirar hacia adelante, qué ha ocurrido pues en relación a la innovación. Entonces hemos tratado de ver lo turístico, lo investigación y lo documental. Entonces está plasmado más o menos un resumen general en este libro. Alguien que lo quiera, lo traigo para vender, solamente son 3. ¿No dijiste cuánto? Si se vale decir, pues también Sí, lo digo. Si no, ¿cómo? Bueno, vale 300 pesos. Se llama Una historia de sol y viento. Es genial el maestro, muchas gracias. Aprovechando el comentario, yo creo que también tiene que ver con un poquito con la idea de las palabras. Yo no le llamaría innovación, es creatividad. Y aparte de la creatividad, por el otro lado, es el que no se adapta, simplemente se muere. La creatividad sí es importante y lo refleja el maestro Toledo en su exposición aquí, en donde él dice que no puede haber plagio donde hay creatividad a partir de lo que te rodea. Y en este caso es eso, es creatividad a partir de lo que te rodea. Por supuesto que el maestro ha sido clarísimo. Si tienes una técnica y demás, pues habrá que estudiar y habría que prepararse, pero es creatividad, es un trabajo que las señoras tejedoras lo hacen todo el tiempo, constantemente se aburren y le hacen la firmita, la innovación o cambian la línea. Se llama creatividad. Y yo creo que si algo tiene este pueblo son manitas, cabeza y creatividad. No me digas en la cocina, cocinan con lo que hay. O sea, la creatividad de este pueblo, créeme, que es algo que nosotros no nos vamos a vender unos a otros, porque entre gitanos nadie se le da la mano. Y estamos hablando de un tema de reconocimiento. Es impresionante la creatividad de este pueblo, impresionante. Y cuando nos plagian los chinos y se meten a hacer chaferías, pues da mucho coraje, la verdad, y sobre todo cuando además cambian la calidad de la producción. Pero eso también es un tema nuestro. También a nosotros nos toca como ciudadanos el manifestarlo y el defenderlo. Y vuelvo a lo mismo, si no se cuenta con el espacio, no hay manera ni siquiera de expresarlo. Y todo el mundo tiene ejemplos cerca, y todo el mundo tiene algo importantísimo que decir, sobre todo las gentes que han sido intermediarias y trabajadoras de la gestión, años, décadas completas, el camino del maestro, el camino del otro maestro, todos tienen atrás décadas. Y yo creo que es algo que las nuevas generaciones tienen que oír. Las cosas no se dan por generación espontánea. Y tiene que haber un reconocimiento también en ese sentido. Y no nada más el premio que da Culturas Populares o el premio nacional. No alcanza, pero vamos, ni para una pequeña comunidad. O sea, este país se merece espacios para seguir ante la globalización, dando la pelea. Que mira, poco necesitamos. A mí me acuerdo de chica, decían, ese cornflakes va a venir a acabar con el desayuno. Más falso, cada vez se come menos esa porquería y nosotros seguimos con nuestro pinole y seguimos con nuestro desayuno a nuestra manera y nuestro nopalito y seguimos. No pasarán, más bien al revés. Cuando entró en la comunidad, que no es minoría, que son millones, nuestra gente en Estados Unidos, ahora ellos ya desayunan nopalitos, huevitos ahogados, o sea, y su cornflake se va desplazando porque es puro plástico. Yo soy de la opinión de que esa innovación se llama creatividad y no es un tema de generaciones, es un tema, como dijo la doctora claramente, que ha estado desde el inicio. Nada más tú le enseñas al chiquitín, tú a tu hijo, y ya lo hace distinto. ¿Por qué? Pues porque es creativo, le vas a darle libertad. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra? La señora que tiene... Ustedes son los que deciden el horario, es el último comentario, pero te lo paso. Soy Elodia Ortiz. Gracias a los participantes de esta mesa. Ha sido interesante y me llama la atención
por todas las vicisitudes que tienen que pasar nuestros artesanos para lograr posicionar lo que hacen. Desde su propia trinchera, ellos están dando su lucha para conservar sus danzas, sus músicas, y todo va ligado, nada está separado. Lo que es la vestimenta, la comida, todas sus manifestaciones están juntas, no podemos identificarlas como algo distinto cada vez, porque es parte de su entorno, es parte de su cosmovisión. Y yo creo que es importante para la conservación, como decía el compañero, pues que haya como más interés de parte de de nuestras instituciones para seguir enseñando, porque por ejemplo yo he visto programas en la televisión, como usted decía, que tienen que ver con la gastronomía, con los pueblos. Los pueblos los hace todo lo que son en cuanto a sus manifestaciones. Si no hubiera eso, la verdad la gente no se interesaría en visitarlos. ¿Qué es lo que llama la atención de ir a un pueblo? Pues lo que hacen en ese lugar. Y cada lugar es diferente y único y distinto de todos los demás, ¿no? Entonces los programas que hay de ese tipo son muy tarde, donde no todos lo pueden ver. Hubo una iniciativa de hacer como una asignatura en las escuelas el tema del patrimonio. ¿Por qué no hacer como una asignatura en los talleres que hay en las escuelas ampliadas, por ejemplo, pues talleres de todo lo que es parte de nuestra cultura, de todo lo que son las artes que hacen en cada pueblo, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Pues ahora sí que felicidades a todos porque el tiempo se acabó. Muchas gracias a las personas que nos convocaron, gracias a todas las personas que han organizado estupendamente este tema. Gracias a los que han dado su tiempo para escuchar y bueno, pues muy buenas tardes. Que fue estupenda porque no llovió. Muchísimas gracias a la mesa de lujo que cerró con muchas reflexiones y pues antes de despedirlos vamos a entregarle su reconocimiento a la doctora Sol Rubín, a Ignacio Nezahualcóyotl, a la maestra Lucía Noriega y por supuesto que a Benigno, que pues tardó en llegar pero creo que fue provechosa su participación. Y los invitamos hay un receso de 15 minutos, tenemos fruta, tenemos café, tenemos té, pasen a servirse, en lo que preparamos el escenario para... Gobierno de México.